¿Qué pasa, gentecilla? Ya estamos por aquí con la segunda parte de la historia de los dragones Targaryen durante la Danza de los Dragones. No me enrollo mucho y vamos directo al turrón, que hay mucho dragón nuevo que ver. Fuegosol. Fuegosol, también conocido como el Dorado, nació en el año 105 después de la conquista. Fuegosol es descrito como un dragón macho, espléndido pero joven, que tenía escamas doradas y las membranas de las alas de un color rosa pálido. Cuando sus escamas brillaban al sol, relucían como el oro, su llamarada también era dorada. Fue el dragón del rey Aegon II Targaryen. El emblema personal de Aegon era un dragón tricéfalo dorado en referencia a Fuegosol. En la batalla de Reposo del Grajo peleó contra el dragón Meleys y lo mató, pero quedó con un ala casi arrancada totalmente del cuerpo. El rey Aegon II, gravemente herido y quemado tras el encuentro, fue llevado a desembarco del rey para recuperarse. Incapaz de volar, y al ser demasiado grande y pesado para ser movido, Fuegosol permaneció cerca de Reposo del Grajo a la espera de sanar su herida. Sir Criston Cole colocó a hombres cerca del dragón para protegerlo. Al principio el dragón se alimentaba con los cadáveres quemados de los soldados asesinados, pero después de que desaparecieran, los hombres de Criston trajeron terneros y ovejas al dragón para que se alimentara. Cuando Wallis Moton reconquistó Reposo del Grajo, llevó a sus hombres más valientes contra Fuegosol, con la esperanza de matarlo. Enfurecido por los ataques recibidos, el dragón contraatacó con su cola y sus llamas, matando a 60 de sus atacantes, incluido Wallis. A los 15 días del ataque, Fuegosol había desaparecido. Aunque su ala se le habría curado en un ángulo incómodo, el dragón se había recuperado lo suficiente para emprender el vuelo una vez más. Según miembros de la casa Crab y la casa Brun, Fuegosol se escondió en los oscuros bosques de pino y las cuevas de Punta Zarparrota, antes de finalmente dirigirse a Rocadragón. Los marineros de la Nesaria avistaron a dos dragones, uno de ellos con escamas doradas, luchando cerca de Montedragón, y el cadáver parcialmente devorado de un dragón salvaje fue encontrado cerca de la base de la montaña. Intrigado por la mención de las escamas doradas, Aegon II de incógnito se aventuró con Ser Marston Varys y una partida de búsqueda que encontró al dragón en una guarida oculta. Aegon II voló sobre Fuegosol los días siguientes, recuperando fuerza mientras sus partidarios buscaron ayuda para recuperar Rocadragón. Aegon II llevó victoriosamente a un Fuegosol aún herido hacia la fortaleza. Bailarina Lunar, la dragona de la princesa Baela Targaryen, se alzó para encontrarse con él. Aunque más joven y de menor envergadura, Bailarina Lunar era más veloz que Fuegosol, así que rastrilló el costado de Fuegosol y atacó a su ala deforme, pero luego fue cegada por una explosión de las llamas doradas de su rival. Los dragones se estrellaron contra el suelo tras un violento choque, en el que Fuegosol salió victorioso. Aegon se rompió ambas piernas al saltar y Baela fue capturada por los verdes. La batalla dejó a Fuegosol aún más herido que antes. Estaba cubierto de cicatrices a lo largo de su espalda, tenía enormes heridas en el cuello y costras en su vientre, y había perdido su ojo derecho. Fuegosol, que ya no podía volar, permaneció en el patio exterior donde había caído, alimentándose primero del cadáver de Bailarina Lunar y luego de las ovejas sacrificadas. Cuando Rhaenyra Targaryen volvió a Rocadragón el día 22 de la 10ª luna del 130 después de la conquista, Ser Alfred Brom y los verdes la tomaron cautiva. Rhaenyra se rió cuando vio a Fuegosol herido, así que Aegon II decidió alimentar a su dragón entregándole a Rhaenyra, y se dice que Fuegosol solo reaccionó ante Rhaenyra después de notar clavada en el pecho la daga de Alfred, con el olor a la sangre despertando a la bestia. Fuegosol la bañó en una ráfaga de llamas antes de cerrar sus fauces alrededor de su brazo y hombro. El dragón devoró a Rhaenyra en 6 bocados, dejando solo su pierna izquierda debajo de la espinilla. El príncipe Aegon el Joven fue obligado a ver morir a su madre. Aunque el rey Aegon II inicialmente esperaba que Fuegosol pudiera recuperarse lo suficiente como para volar una vez más, el dragón se debilitó y finalmente se negó a comer. Murió a causa de su herida el 9º día de la 10ª luna del 130 después de la conquista. Tessarion. Tessarion, también conocido como la Reina Azul, nació en el 110 después de la conquista. Tessarion era un dragón hembra, sus escamas eran de mate metálico de color azul, sus alas oscuras como cobalto y sus garras, escamas del vientre y crestas tan brillantes como cobre batido. Su llama era de color cobalto, y su tamaño era adecuado para la lucha, pero todavía era un joven dragón y más liviano en el aire que sus hermanos mayores. Tessarion era 3 veces más pequeño que Vermithor y no tan temible en comparación. Fue el dragón del príncipe Daeron Targaryen, y luchó en la guerra de la Danza de los Dragones. Daeron ya estaba ligado a Tessarion en el 120 después de la conquista, aunque aún no había montado en ella.
Al estallar la danza de los dragones, Daeron se encontraba en Antigua sirviendo de escudero a Lord Ormund Hightower, y su dragón se encontraba con él. Daeron montó a Tessarion durante la batalla del Aguamiel, para salvar a Lord Ormund Hightower. Su intervención fue decisiva en la batalla y fue nombrado caballero por ello. Las huestes de Lord Hightower se hicieron invencibles con el apoyo de Daeron y Tessarion. Sometieron sin dificultades a los señores de Soto de Oro, Roble Viejo y la Isla Escudo. Volando por delante de la columna principal, Daeron proporcionaba información valiosa del enemigo e incluso estos se rendían ante la simple visión de Tessarion. Tessarion estuvo presente en la primera batalla de Ladera, al parecer en reserva tras las líneas Hightower. Los negros habían decidido enviar a Hugh Martillo y Ulf el Blanco con sus dragones para defender Ladera, último bastión entre las huestes enemigas y desembarco del rey. Sin embargo, como ya sabemos, ambos traicionaron a Rhaenyra y se volvieron contra la propia ciudad, cambiando de bando. Los dragones abrasaron la ciudad mientras Tessarion acababa con las fuerzas enemigas extramuros. El ejército Hightower y sus ahora 3 dragones permanecieron en las ruinas de Ladera durante algún tiempo, reflexionando sobre su próximo movimiento. Poco después, Tessarion peleó contra Adam Velaryon y Bruma, en la segunda batalla de Ladera. Ambos dragones danzaron igualados en fuerza, pero cuando Bruma atacó a Vermithor, los 3 dragones se enzarzaron en una batalla mortal. Tras la pelea, intentó alzar el vuelo en 3 ocasiones, pero no pudo debido a la herida infligida. Al atardecer parecía sufrir, por lo que Lord Benjicot Blackwood ordenó a su mejor arquero, Billy Burley, que acabara con el dragón. Fantasma Gris. Fantasma Gris nació en el 110 después de la conquista, y fue un dragón salvaje que habitó el lado oriental de Montedragón durante la Danza de los Dragones. Fantasma Gris es descrito como un dragón grisáceo pálido del color de la neblina matutina. Este dragón nunca fue reclamado ni montado por ningún hombre. Era un dragón noble y tímido, que evitó a los hombres y sus acciones durante años. Fue nombrado así por los habitantes de Rocadragón, y prefería alimentarse de peces. A menudo era visto volando sobre el mar angosto, arrebatando presas de la agua. Al comenzar la danza de los dragones, algunos hombres, entre ellos Alyn de Casco, intentaron domar a Fantasma Gris, instigados por el príncipe Jaehaerys Velaryon, pero ninguno fue capaz de encontrarlo. Tiempo después, los restos abrasados y parcialmente devorados de Fantasma Gris fueron descubiertos por unos pescadores de Rocadragón. Los tripulantes de la Nesaria relataron al llegar al puerto que habían visto 2 dragones peleando y finalmente Fantasma Gris fue derrotado y devorado por Fuegosol. Vermax. Vermax nació en el año 115 después de la conquista. De color verde claro y con escamas y alas rojas, era un dragón joven que crecía exponencialmente cada año. Jaehaerys Velaryon fue su primer y único jinete. Por decreto real, a cada uno de los hijos de Rhaenyra Targaryen se le concedió un huevo de dragón en su cuna. Aunque los que ponían en entredicho la paternidad de los niños dudaban de que eclosionaran, estos sí que lo hicieron. Al comienzo de la guerra, Jaehaerys montó en Vermax y voló hacia el norte para establecer alianzas en el Nido de Águila, Villa Hermana, Puerto Blanco e Invernalia. Luchó en la batalla del Gaznate, donde murió al volar demasiado bajo y estrellarse contra el mar. Varias versiones cuentan cómo y por qué sucedió. Una de ellas afirma que su ojo fue atravesado por una saeta de hierro, mientras que otra asegura que un arpeo se le clavó entre 2 escamas, rasgando un tajo irregular debido a la potencia de vuelo. Tras estrellarse contra el agua, intentó alzar el vuelo de nuevo, pero chocó contra una galera en llamas y se hundió por el peso. El príncipe Jaehaerys Velaryon logró zafarse del dragón, solo para ser acribillado luego por ballesteros. Arrax. Arrax nació en el 116 después de la conquista. De color púrpura, escamas rojas y ojos dorados, expelía llamas amarillas y al igual que su hermano mayor, era un dragón que crecía exponencialmente cada año. Su primer y último jinete fue Lucerys Velaryon, ya que, como sabéis, por decreto real, a cada uno de los hijos de Rhaenyra se le concedió un huevo de dragón en su cuna. Al comienzo de la guerra civil entre los verdes y los negros, Lucerys montó en Arrax y voló hacia Bastión de Tormenta, para forjar una alianza con Lord Boros Baratheon. Allí se encontró con su tío Aemond, quien también había sido enviado a negociar una alianza. Cuando Lucerys volvía a Rocadragón sobre Arrax, fue perseguido por Aemond montado en Vhagar, que era 5 veces más grande que Arrax, al que asesinó en la Bahía de los Naufragios. Su cabeza y cuello fueron encontrados 3 días después, convertidos en banquete para cangrejos y gaviotas. Tyraxes. Tyraxes nació en el año 118 después de la conquista, y es descrito como un dragón rojo oscuro con llamas de un naranja intenso. Joffrey Velaryon fue su único jinete, al que también se le puso un huevo de dragón en la cuna. A comienzos de la guerra civil,
El príncipe Joffrey y su prima, Lady Rhaena Targaryen, volaron en Tyraxes hasta Puerto Gaviota, enviados por su hermano Jaehaerys. Su misión era la de defender el valle de Arryn de los dragones de los verdes, tal y como se le había prometido a la doncella del valle. Tras la caída de Desembarco del Rey a manos de los negros, una flota de Puerto Gaviota partió hacia la capital con el príncipe Joffrey y Tyraxes. El dragón permaneció en Pozo Dragón junto al resto de dragones a pesar de que Joffrey quería tomar parte en las batallas. Tyraxes fue asesinado por los habitantes de Desembarco del Rey durante la revuelta acaecida debido a la inseguridad y el miedo. Tyraxes se retiró hacia su guarida quemando a cada hombre que lo perseguía, dejando la entrada intransitable por la cantidad de cadáveres que iba dejando. Sin embargo, la multitud entró por una entrada trasera. Mientras se volvía, el dragón se enredó en sus cadenas, quedando a merced de sus atacantes. Tras su muerte, los asaltantes rajaron las membranas de su ala y se hicieron capas con ellas. Borrasca. Nacido en el año 120 después de la conquista. Aunque no se tienen muchos registros de su apariencia, se cree que era un dragón blanco. Un huevo de dragón fue colocado en la cuna del príncipe Aegon Targaryen a su nacimiento, y eclosionó en el dragón al que se nombró Borrasca. Al comienzo de la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, el príncipe Aegon el Joven, de 9 años de edad, todavía no había montado en su joven dragón. Los príncipes Aegon y Viserys iban a ser escoltados en un navío hacia Pentos para huir de la guerra y ponerse a salvo. Durante el camino se encontraron con las fuerzas de la Triarquía, comandadas por Saraco Lohar, saqueando la isla de Marcaderiva. Este tomó al príncipe Viserys como prisionero, pero Aegon pudo huir montando por primera vez en su dragón Borrasca. El dragón fue herido por varios disparos de ballesta y por el proyectil de un escorpión que le atravesó el cuello. Aguantó lo suficiente para llevar a su jinete hasta Rocadragón, donde murió una hora después. Tras la muerte de Borrasca, Aegon III nunca volvería a montar en un dragón el resto de su vida. Sraikos. Nació en el año 123 después de la conquista, y tampoco se tienen muchos registros de este dragón, pero se cree que era de un verde más oscuro que Vermax. Es probable que Sraikos naciera de un huevo de dragón depositado en la cuna de Jaehaerys Targaryen, hijo de Aegon II y Helaena Targaryen, como era costumbre en su familia. Anidaba en Pozo Dragón cuando estalló la Danza de los Dragones, y permaneció allí tras la caída de Desembarco del Rey a manos de los negros. Sraikos fue asesinado por los habitantes de Desembarco del Rey en el asalto a Pozo Dragón durante la revuelta instigada por el Pastor. La gente atacó a los dragones como hormigas y Sraikos acabó con docenas de ellos. Un leñador conocido como Hob el Talador subió a la espalda de Sraikos, se agarró a su cuello y, aunque la bestia se retorció y rugió para quitárselo, el hombre fue capaz de asestarle 7 hachazos nombrando a los 7 en cada uno. En el séptimo y último golpe, el del extraño, fue capaz de atravesar escamas y huesos, resquebrajando el cráneo del dragón con su hacha y causando su muerte. Morgul. Morgul nació en el año 123 después de la conquista, y se cree que era negro como Valerion, pero a diferencia de este, bastante más pequeño. Morgul nació de un huevo de dragón depositado en la cuna de Jaehaerys, como era costumbre entre los Targaryen. Anidaba en Pozo Dragón cuando estalló la Danza de los Dragones, y como Sraikos, permaneció allí tras la caída de Desembarco del Rey a manos de los negros. Morgul fue asesinado por los habitantes de Desembarco del Rey en el asalto a Pozo Dragón durante la revuelta acaecida debido a la inseguridad y el miedo. No hay duda de que mató a varias decenas de personas antes de morir a pesar de portar pesadas cadenas. Morgul fue asesinado por el Caballero Ardiente, quien corrió directamente hacia el dragón con una lanza en la mano. El hombre consiguió clavar la lanza en uno de los ojos del dragón repetidas veces, a pesar de que la bestia lo quemó vivo dentro de su armadura, para poco después morir a manos de la turba. Bailarina lunar. Bailarina lunar nació en el 125 después de la conquista. Es descrita como un dragón hembra joven, esbelto y de un color verde pálido. Sus cuernos, crestas y huesos de la ala eran de un tono perla. A finales del 130 después de la conquista, no era más grande que un caballo de guerra y pesaba menos que uno, pero aún así era un dragón muy rápido y ágil. Baela Targaryen fue la primera jinete de Bailarina lunar, quien nació poco antes del comienzo de la Danza de los Dragones, momento en el que no era suficientemente grande para llevar a lomos a su jinete. Hacia comienzos del 130 después de la conquista, Baela montó por primera vez en Bailarina lunar, volando por toda la isla de Rocadragón e incluso hasta Marcaderiva. Hacia final de la guerra, Rocadragón cayó en manos de Aegon II. Cuando sus seguidores fueron a apresar a Baela, la joven fue capaz de escapar de su aposento y se la arregló para llegar hasta Bailarina lunar, que estaba en el establo donde se guardaban a los dragones del castillo.
Allí soltó las cadenas del dragón y lo ensilló. Aegon II sobrevoló con Fuegosol el pico humeante de Montedragón para llegar a la fortaleza, donde se encontró con Baela y Bailarina Lunar. Ambos dragones lucharon ferozmente en el aire, pero finalmente cayeron golpeándose en la dura piedra todavía luchando. En el suelo, la rapidez de Bailarina Lunar resultó de poca utilidad contra el tamaño y peso de Fuegosol, y Lady Baela se quedó enganchada a la silla de su dragón durante la caída. A pesar de ser maltratada y quemada por Fuegosol, consiguió deshacerse de los nudos que la aferraban a Bailarina Lunar mientras este se retorcía de dolor. Finalmente el cadáver de Bailarina Lunar fue devorado por Fuegosol. Pues chavales, esto ha sido la historia de los dragones Targaryen en la danza de los dragones, y como habéis visto, ha sido tremenda carnicería. La verdad que es una pena que murieran todos y de formas tan macabras. Pero bueno, la guerra es lo que tiene, supongo. Pues me voy despidiendo, gente, espero que hayáis refrescado cositas o incluso aprendido alguna nueva, y nos vemos en el siguiente vídeo, que será la historia de los dragones Targaryen después de la danza de los dragones. ¡Adiós!